suficiente, la biblioteca debe de cumplir con una de sus funciones principales: satisfacer la demanda de toda la sociedad y brindarle el acceso a la información. En el ámbito de la investigación bibliotecaria, Chapman, después de haber realizado diferentes estudios sobre diversos mundos sociales para apuntalar una teoría sobre la pobreza de la información, manifiesta que no se puede hablar de una sociedad, más bien de mundos sociales. Este fenómeno de mundos sociales empezó a ser estudiado a finales de los años 30 del siglo pasado y ha sido nombrado de maneras distintas al transcurrir los años. Como mundo social vamos a entender el mundo social abarca todas aquellas personas y organizaciones cuyas actividades son necesarias para producir cualquier tipo de evento y de objeto tangible de ese mundo, que ese mundo produce y que se distinguen por las características de ese mundo. Bueno, algunas características de estos mundos sociales son las normas sociales, la visión de estas personas, que estas personas tienen del mundo y sus patrones de conducta. Bueno, acceso a la información. El acceso a la información es un término utilizado en las bibliotecas de una manera cotidiana. Sin embargo, el acceso a la información abarca mucho más. Debemos estar conscientes que una política de información comprende el acceso a la información, pero aquí estamos hablando de brindar a los usuarios el acceso físico a la información, es decir, el acceso a los documentos. En este sentido también comprende el acceso físico, donde se encuentra el documento, valga la redundancia, físicamente, los dispositivos y las tecnologías para obtener el documento, y también las habilidades que se requiere para obtenerlas. El acceso intelectual o el acceso intelectual a la información contiene los documentos, pues este tipo de acceso va más allá de obtener el documento. Es entender lo que el contenido nos dice y las reflexiones que surjan a partir de la lectura del mismo y las críticas que podemos hacer a este documento. El acceso social está más relacionado con los conceptos, con los contextos sociales y las conductas normativas de cada uno de los mundos que ya habíamos platicado un poquito de ellos. En este caso en particular, el valor de la información se encuentra apegado a las normas, a las actitudes del mundo social en particular, e influye en los accesos físico e intelectual. Contar con una política de información relativa al desarrollo de los recursos humanos es de suma importancia, ya que a partir del trato del bibliotecario con los usuarios pertenecientes a los grupos sociales y las colecciones que posee la biblioteca, los integrantes de los mundos sociales decidirán qué información y cuáles son las instituciones de información de importancia para su comunidad. En síntesis, las estrategias para la inclusión de los diversos mundos sociales requieren de una política de información sensible y bien dirigida para llegar a estas comunidades. Los retos. Uno de los retos es diseñar políticas de información sensible a las necesidades de cada mundo social. Formular políticas sustantivas de información tomando en cuenta los elementos descritos por Chapman, que vienen siendo las normas sociales, la visión del mundo, los patrones de conductas informativas de los mundos sociales. Promover el acceso físico, intelectual y social a través de las estrategias de acuerdo a las normas y la visión y los patrones de conducta ya mencionadas. Formular e implementar una política de desarrollo de colecciones de acuerdo a las necesidades de las comunidades. Realizar estudios cualitativos y cuantitativos para conocer y entender los mundos sociales en los municipios, las delegaciones, etc. Estar consciente que la biblioteca es una institución social incluyente, promotor de capital social y cultural. Muchas gracias.
doctor Edber, por sus palabras, por su trabajo. Ahora vamos a presentar al doctor Miguel Ángel Rendón Rojas, quien es doctor en filosofía por la Universidad Estatal de Moscú. Él es investigador también titular de este centro. Trabaja en el área de investigación, fundamentación de las ciencias bibliotecológica y de la información, y su línea específica de investigación es la fundamentación ética de la bibliotecología. El día de hoy nos va a presentar un trabajo denominado En torno a la identidad nacional y disciplinar, analogías y metáforas. Adelante, doctor, por favor. Buenas tardes. Bueno, por empezar, cuando me mencionaron el título del coloquio, pues recordé mis años de estudiante en la Unión Soviética y creí que ya había superado esa etapa, pero después de 25, 30 años regreso a ella, porque era costumbre allá en la ex-URSS, en todos los exámenes poner preguntas más o menos como la que presento. ¿Qué dijo Brezhnev o Andropov o Chernenko o Gorbachev antes de la perestroika sobre la materia que se estaba examinando, ¿no? Sobre historia de la filosofía o física o matemáticas, o me imagino que también bibliotecología? Bueno, entonces con ese contexto, bueno, y como estudiantes pues aprendimos a darle la vuelta a esas preguntas, ¿no? Pues sí, habló algo sobre historia de la filosofía, pero entonces empezábamos a hablar de lo que sabíamos. Y entonces pues yo voy a empezar a hablar más bien de lo que sé y no tanto de la identidad nacional, de la independencia y de la revolución. Espero que no haya ningún antropólogo o alguien que se interesó en esta ponencia y diga, voy a ver qué dicen, ¿no? Entonces, pues tomo este tema pues más bien como pretexto para hablar sobre la identidad de la disciplina y del profesional. Hablamos de imagen y de identidad. Pues cuando hablamos de imagen del mexicano, pues siempre tenemos esas cartinas, ¿no? Esas imágenes. Pues el indio con sombrero, el charro, el folclore, la comida, la arqueología. Y en las imágenes del mexicano, pues no se nos vienen nuestros premios Nobel o la nueva arquitectura o el exrector. La identidad nacional entonces, pues es una construcción basada en mitos, en un panteón de héroes que nos enseñan desde los niños. La identidad más bien es un simbolismo en el imaginario colectivo, un simbolismo que puede incluir desde los símbolos patrios, la Virgen de Guadalupe, el equipo de la Federación Mexicana de Fútbol, que se hace llamar Selección Mexicana, los días de muertos, etc. Pero ¿qué pasa con aquellos que no comparten esos símbolos? Algunas religiones dicen, no, el Día de Muertos es idolatría, la Virgen de Guadalupe no existe, el equipo de la selección mexicana no nos representa, no es nuestro. Ellos no son mexicanos, no son del pueblo, y de aquí hay una línea muy delgada y muy peligrosa que se puede crear, ¿no? Si no es del pueblo, pues entonces es el enemigo del pueblo. Esa ficción de la identidad del mexicano, pues es también producto de lo arbitrario de las fronteras geográficas que se marcan, ¿no? Hay más identidad, hay más parecido entre los de Chiapas y Guatemala que entre el de Chiapas y un estado del norte del país, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa identidad? Pues yo reflexiono y veo que la imagen es ya algo construido, es un estereotipo dado,
mientras que la identidad es algo que está en construcción, es algo que se está moviendo, dinámico. ¿Y qué pasa con la disciplina y con la bibliotecología? Escogí esta imagen, pues es una señora guapa, ¿no? Simpática, no las caricaturas que a veces circulan, pero tiene ese estereotipo, ¿no? Los lentes, el chongo, la posición conservadora y la cita del blog donde la tomé, ¿no? Me imagino que es español. ¿Quién es esta tía, no? Con pinta de bibliotecaria. O la imagen de la biblioteca, un lugar oscuro, tenebroso, o un lugar de palacio, pero que está ahí para ser admirado. Entonces empecé a reflexionar sobre esto de identidad e imagen. Bueno, empezando desde la etimología, la identidad proviene del latín idem, que significa mismo, el mismo, equivalente al griego de autos, y se refiere al conjunto de cualidades características que hacen de una persona ser ella misma, denota mismidad, en un sentido más ontológico. La imagen, por su parte, también viene del latín de imago, que significa representación, retrato, copia, imitación. Ante ese contraste, pues me vino a la mente la distinción platónica entre la imagen en el mundo material y la realidad, la identidad en el mundo ideal, ¿no? Entre la esquía y el eidos. O la respectiva también distinción de Kant entre el fenómeno, lo que se construye, lo que en el conocimiento se construye, y el noumeno, lo que está en la realidad en sí misma. Y pues tenemos el famoso mito de la caverna de Platón, ¿no? Están los seres humanos encadenados que ven únicamente sombras, y afuera están los objetos que son la causa real de esas sombras. Dentro de este juego de imagen e identidad hay otros conceptos, otros términos que se refieren a esta descripción que se denomina bibliotecario, profesional de la información, que son personalidad y perfil. La personalidad, como ustedes saben, pues se proviene de las máscaras que se ponían los actores en las obras teatrales, en las tragedias, en las comedias, y por lo tanto también tiene esa asociación con la noción de apariencia. El perfil es el conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo. Si entrelazamos la noción de perfil con el de personalidad, podemos considerar 4 elementos como son conocimientos, habilidades, aptitudes y conductas, ya aplicado al profesional de la información documental. No obstante, toda la divergencia en los planes de estudio de las 9 escuelas de bibliotecología, ciencia de la información documental y otras que se me pasen, biblioteconomía, podemos encontrar una convergencia en los perfiles de egreso. Y esa convergencia se sintetiza